Estamos estudiando las 42 generaciones que usó Dios para venir en la persona de Jesucristo. Así que estas 42 generaciones las usa Dios para venir a la tierra y visitar a los humanos. A eso la teología le llama la encarnación. Ya estamos de vuelta, dice. Ya está, hermano. Ya estamos bien. Muy bien. Entonces les decía que hoy vamos a estar considerando la, el atributo número 16, que tiene que ver con la compasión. Les pido a todos que compartan su página, por favor. Compartan su página. Mándenle este mensaje a todos sus amigos. El estudio de la palabra es muy provechoso para todos los que están abiertos a entender lo que es Dios. Entonces les decía que hoy vamos a hablar del atributo número 16. Ya les envié por lo menos una lista de 20 atributos. Se los mandé en grupos de 10. Y ahí hay 20 y apenas vamos por el 16. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 9 y versículo 15. Romanos capítulo 9 y versículo 15. Saludos, hermana Ale. Saludos, hermana Leonor Pérez Acosta. Saludos para todos ustedes. Ya saben que a mí me encanta enviarles saludos a ustedes. En cualquier parte que usted se encuentre, reciba los saludos del hermano Carrillo. Romanos 9:15 menciona ambas. Menciona la misericordia y la compasión. Mire cómo dice Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aún más, vamos a leer también en Segunda de Corintios 1:3. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Otra versión dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de compasiones y Dios de todo ánimo. Fíjese cómo dice: el Dios de compasiones y Dios de todo ánimo. Bueno, aquí surge una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y compasión? En realidad es bastante difícil diferenciarlas, aunque compasión está muy cerca de misericordia. Compasión es más profunda, es más fina y más rica que misericordia. La misericordia es algo exterior, pero compasión es algo interno. Vamos a explicarlo. Aún más, compasión dura más que la misericordia. Por tanto, compasión es ambas cosas, más profunda y más duradera que la misericordia. La palabra griega para misericordia es eleos, y se refiere a la clase de respuesta que es motivada hacia una condición deplorable de el pobre y miserable. Voy a volverlo a repetir porque es importante que nosotros dominemos bien todos estos conceptos, todas estas palabras, porque están en la Biblia y son atributos divinos. La palabra griega para misericordia es eleos. Se refiere a la clase de respuesta que es motivada hacia una condición deplorable que es pobre y miserable. La palabra griega para compasión en Romanos 9:15 y Segunda de Corintios 1:3 es oiktirmos. Y la raíz básica de esta palabra se refiere a los órganos internos. Por favor, escuche bien porque
queremos establecer con claridad la diferencia entre misericordia y compasión. Entonces, la palabra misericordia se refiere a algo que es externo, es una acción de nosotros externa. Tener misericordia es mostrar la gracia y el amor. Tener misericordia es mostrar la gracia y el amor. Y es algo, son actos externos. Mientras que oiktirmos, que se refiere a compasión, tiene que ver con el corazón de la persona. Tiene que ver con su ser interno. Se ha dicho que en las entrañas de la persona están los sentimientos. O sea que nuestros sentimientos están aquí, nuestros deseos, aquí en la parte donde están nuestras entrañas. De ahí viene todo deseo para satisfacer nuestra persona. Entonces, cuando hablamos de la palabra compasión, se refiere a un sentimiento interno que se origina del corazón y es el que ofrece afecto. Fíjese. Mientras que la misericordia son los actos externos nuestros hacia las personas que son deplorables y pobres. Y por eso hemos venido hablando acerca de cómo funciona la gracia, cómo funciona la misericordia, pues ahora estamos viendo cómo funciona la compasión. Este sentimiento no es algo superficial, no es algo que se puede tomar así medianamente, sino que es una afección profunda. Dios quiere mostrarnos a nosotros lo que es su compasión. Por tanto, se refiere a los sentimientos internos que residen en uno y que ve a los deplorables y necesitados con mucha compasión. Es lo profundo e interno de Dios para el hombre que está en una condición fatal. Compasión. Pero vamos a ir más allá, porque cuando nosotros hablamos de la compasión, fíjese que dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Para nosotros en español, la palabra compasión es tener lástima. En realidad, tenemos que leer otros versículos más para entender lo que es la compasión de Dios. Leamos allí en Hebreos 4, 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Les decía en mensajes anteriores que esta palabra está cargada de revelación divina. La palabra de Dios es económica y no tiene de más ni está corta. Ella cubre todo lo que es nuestra necesidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, ¿por qué se compadece Dios de nosotros? Porque Él fue tentado en todo, o sea que Él sufrió lo mismo que nosotros. La compasión tiene que ver con sufrir juntamente. Por ejemplo, si la gente es pobre y usted no tiene compasión de ellos, usted no siente lo que es la pobreza. Regularmente los que nacen ricos no se compadecen de los pobres, y si en caso llegan a sentir la necesidad de compadecerse, no lo han vivido en carne, como alguien que ha sufrido penalidades, como alguien que nació pobre, que nació en extrema pobreza. Para él es más fácil compadecerse de los que están en pobreza, porque ahora muchos que estuvieron en pobreza, ahora Dios los tiene en una abundancia material.
Y cuando uno ha pasado por la experiencia de la pobreza, si es agradecido con Dios, uno se compadece de los que están sufriendo pobreza. Entonces, no se te olvide que compasión es sufrir juntos, ¿sí? Dice Moisés, la compasión surge al discernir una necesidad profunda, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre misericordia y compasión? Es bastante difícil diferenciarlas, dijimos, pero Dios nos muestra la diferencia. Porque la misericordia es un acto externo, mientras que la compasión es la acción y el efecto de sentir lástima y de discernir la necesidad profunda que tiene la persona. Entonces, con esas definiciones a nuestra vista, entonces nosotros ya podemos considerar en una forma más certera de lo que dice Romanos 9:15, ¿verdad? Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces aquí tenemos un contraste, ¿verdad? Un contraste total, porque traduciendo los versículos que leímos, Romanos 9:15 y segunda de Corintios 1:3, entonces podríamos decir de la siguiente manera: les mostraré mi clase de acto de misericordia, es Dios hablando. Les mostraré mi clase de acto de misericordia, ¿se da cuenta? Acto de misericordia, a quienes Dios se las muestre, y mi clase de compasión a los que yo quiera compadecer. Así que misericordia es un acto externo de Dios, pero la compasión es un acto interno de Dios. Dicho en otras palabras, un atributo de Dios. ¿Se te quedó? ¿Se te quedó la diferencia entre misericordia y compasión? Ayer hablamos de que tener misericordia de alguien es ayudar a alguien que está más bajo que nosotros, que no está al nivel de nosotros. Cuando alguien está al nivel de nosotros, al estándar de nosotros, y nosotros le bendecimos o le hacemos regalos, sencillamente estamos usando la gracia. Pero la misericordia es más profunda que la gracia, porque la misericordia es traer a las personas que están en un estado deplorable, en un estado pésimo y fatal, traerlos al nivel de nosotros para ministrarles gracia. Entonces nota pues cómo hace Dios con su gracia, ¿verdad? Con la misericordia trae a la gente a recibir gracia. La misericordia va de la mano con la gracia, porque la misericordia es meter las manos en el lodo cenagoso para sacar a la persona y bañarla y ponerla al estándar en donde puede recibir gracia. Recibir gracia es estar en un nivel donde tú puedes compartir con ellos la bendición. Eso es lo que hace Dios, traerte a su gracia. ¿Entiendes, verdad? Todos estos conceptos funcionan. Son de un léxico que debe de ser entendido por nosotros. Muy bien. Entonces, habiendo ya entendido lo que es la compasión, entremos al atributo número 17, que es gracia. La gracia. Ahora sí vamos a hablar de la gracia. Vamos a ir a Efesios 2:7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. En 1 Corintios 15:10 Pablo testifica, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quiero que vosotros veáis que la gracia de Dios es un asunto de tremenda significancia. Es muy importante para nosotros encontrar
el significado propio y genuino de la palabra gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Si hemos de entender qué es gracia de Dios revelada en el Nuevo Testamento, nosotros necesitamos una vista clara del Nuevo Testamento como algo completo. Cuando le digo una vista clara del Nuevo Testamento como algo completo, estoy hablándole de entender el mensaje desde Mateo hasta Apocalipsis. Tenemos que tener un entendimiento completo de ese mensaje. Yo me recuerdo que cuando a mí me enseñaron el Evangelio, porque yo aprendí el Evangelio desde que era un niño, desde que tenía 5 años, yo estoy recibiendo lecciones de lo que es el Evangelio. Y yo me recuerdo que a mí me enseñaron desde joven que gracia significaba que yo no tenía que hacer nada y que todo lo hacía Dios por nosotros y para nosotros. Así me enseñaron a mí. Mira, gracia es que tú no tienes que hacer nada, todo lo hace Dios por ti. Ahora, de acuerdo a esa enseñanza, cualquier cosa que nosotros hagamos es obrar y por lo tanto ya no es gracia. Pero todo lo que Dios hace y obra, eso es gracia. Sin embargo, de acuerdo al Nuevo Testamento, gracia es de hecho lo que Dios es para nosotros, para nuestro disfrute. Entonces, entendamos pues claramente que no solo es cuestión de decir que la gracia es que nosotros no hagamos nada, sino que Dios lo haga a través de nosotros, sino que entendamos con claridad cómo funciona en el Nuevo Testamento la gracia. Ustedes saben que una definición escasa y apretada, una definición angosta de la gracia es que es un favor inmerecido. Eso es lo que la tradición enseña así escueta, en una forma escueta, o sea, una forma muy, muy estrecha, muy corta. Pero la gracia es mucho más que eso. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer en Juan capítulo 1 y versículos 16 y 17. Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Fíjese pues, el Evangelio de Juan dice, porque de su plenitud, y usted ya sabe lo que es la plenitud, porque ya lo enseñamos, es un atributo divino. Plenitud es una expresión total, una expresión completa. Las riquezas no son la plenitud. Las riquezas, valga la redundancia, son todas las riquezas de Dios que deben expresarse en plenitud, o sea, debe de haber una forma de expresarlas. La forma de expresarlas se llama plenitud. Entonces Cristo es la plenitud de Dios porque Él expresó todas las riquezas del Padre. La iglesia es la plenitud de Cristo porque se supone, y así debe ser, que la iglesia debe expresar todas las riquezas de Cristo. Entonces, aquí dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces usted debe de entender que la gracia es Cristo. Si la gracia y la realidad y la verdad vinieron por Jesucristo, Jesucristo mismo dijo que Él era la verdad. Él podría decirnos en un versículo, yo soy la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es una persona. Pero ahora nosotros tenemos que entender correctamente cómo funciona la gracia con nosotros los cristianos. Leamos otro versículo. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate pues, si pones atención, porque vuelvo a repetirte, la Biblia nosotros no la entendemos si no nos la explican. Si no hay siervos de Dios que por el Espíritu Santo nos expliquen la revelación divina, nosotros nos quedamos siempre en las nubes. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, aquí hay un contraste, gracia versus debilidad. La debilidad no puede expresar a Dios, pero la gracia sí. Por eso dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, aquí Pablo habló de que él le había pedido a Dios que lo sanara, le quitara el mensajero de Satanás que lo perseguía, porque las enfermedades son mensajeros de Satanás. Entonces él quería que Dios le quitara ese aguijón que lo atormentaba, y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar porque no es tu pureza humana la que yo uso para que me sirvas. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque no sé si conscientemente o inconscientemente el cristiano cree que él es el que tiene que servirle a Dios y que él es el que tiene que hacer las cosas. Por eso hablamos de la gracia. Dijimos que la gracia y lo que nos han enseñado desde que somos jóvenes es de que todo lo que no hacemos, todo lo que no hace Cristo no es gracia, pero todo lo que hace Cristo es gracia. Entonces, para nosotros el concepto desde que estábamos jovencitos en Cristo se nos enseñó que gracia es que todo lo que hace Dios y lo que nosotros hacemos es desgracia. Nosotros no tenemos la gracia de hacer las cosas que Dios puede hacer. Entonces, si estamos entendiendo bien el Evangelio, nosotros entonces vamos a darnos cuenta que el Señor aún nos dice que en nuestra debilidad se perfecciona, fíjese, se perfecciona la gracia de Dios. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es gloriarse en las debilidades? Yo te pregunto, ¿qué es gloriarte en tus debilidades? Si la Biblia habla de gloriarse uno en Cristo, si alguno se gloría, dice, gloríese en Cristo. Ahora, tú te puedes gloriar en tus debilidades. Gloriarte en tus debilidades es darle la gloria a Dios porque tus debilidades no te sirven para nada. Perdón, se me reseca un poquito la garganta. Gloriarnos en nuestras debilidades sencillamente es reconocer que nosotros no podemos. Eso es gloriarnos. La gloria de nosotros es saber que no podemos. Cuando alguien de verdad se está gloriando en sus debilidades es que reconoce que él no puede. Entonces se gloria en Cristo. Yo me glorío en Cristo porque Cristo sí se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vamos a ir entendiendo lo que es la gracia. La gracia es de hecho Dios en Cristo dispensado dentro de nuestro ser para disfrutar a Dios como nuestra experiencia. Te lo repito porque esto lo debes de saber totalmente de memoria. Gracia es Dios en Cristo dispensado dentro de nuestro ser para disfrutarlo como nuestra experiencia. Si tú disfrutas a Dios como tu experiencia, eso es gracia. Juan 1.17 dice que la gracia vino a través de Jesucristo. Antes de que Jesucristo viniera no había gracia. ¿Por qué? Porque se vivía bajo leyes externas. Las leyes externas son para que el hombre ejercite su fuerza personal, su fuerza humana. Para eso son las leyes externas. Para que diga no debo hacer esto, no debo hacer aquello, porque las leyes son el no. La ley es un escrito frente a ti que dice no fumar, no esto, no aquello, no el otro, ¿ok? Pero dice que cuando Cristo vino, Él no vino con leyes, sino que Él vino con gracia y con
realidad. Esto indica que la gracia es comparada a una persona, a Cristo. La personificación de la gracia es Dios mismo en la persona de Jesucristo. Pablo entendió eso y por eso él dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para Pablo, la gracia era una persona viviente. Para Pablo ya no vivo yo, vive la gracia en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de la gracia. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, en Pablo vino esta persona que vino a ser la mera gracia por medio de la cual él laboraba. Qué tremendo, ¿verdad? Que si nosotros hubiésemos existido en el tiempo de Pablo y le preguntáramos a Pablo, Pablo, ¿cómo haces tú para tener victoria? ¿Cómo haces tú para vivir de esa manera que te maltratan, de esa manera que te insultan, de esa manera que te meten preso, de esa manera que te tienen como el desecho de la humanidad? ¿Cómo haces tú para cantar en una cárcel? ¿Cómo haces tú para estar enfermo y estar contento? Él nos contestaría, ¿saben una cosa? Yo experimento a Dios, porque Él es mi sabiduría, Él es mi poder, Él es mi victoria, Él es todos los atributos que estamos estudiando, Él es mi luz, Él es mi salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Él nos contestaría así, y entonces Él diría, entonces yo me glorío en mis debilidades. Entonces yo lo único que les puedo decir a ustedes es que yo no puedo. En mí no hay el poder para hacerlo. En mí no hay, si no es por la gracia, si no es por Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Por eso Pablo era cristocéntrico. Nosotros así tenemos que ser. Entonces, Dios en Cristo. Dios en Cristo es la gracia para nuestro disfrute. Nota que te lo estoy repitiendo muchas veces porque es importante que entendamos este atributo de Dios que es gracia. Es un atributo, la gracia es un atributo de Dios. Gracia no es Dios como doctrina, y por eso es que tenemos que estar pilas, porque la mayoría de cristianos estudia la Biblia para saber doctrina, y muchos se jactan sabiendo muchos versículos de memoria. Pero la Biblia no es para saber doctrina, la Biblia es para experimentar la gracia, sino una experiencia, porque gracia es Dios en Cristo con todo lo que Él es para nuestro disfrute. Eso incluye vida, fortaleza, confort, luz, descanso, justicia, santidad, sabiduría, poder y todos los atributos divinos. Para eso es que estamos estudiando los atributos divinos, para saber qué clase de Dios nos vino en la persona de Jesucristo, porque esa es la clase de vida que Dios ha puesto en nosotros para que sea expresada, para que sea vivida, para que sea experimentada. Esto es la verdadera gracia. Mire, cuando nosotros disfrutamos a Dios y participamos en Él, eso es gracia. Sí, la gracia de Dios será demostrada en el universo por toda la eternidad. Aleluya. Entonces, quiero decirte que la gracia no es una cosa como la mayoría de cristianos piensan. No, es una persona dispensada dentro de nosotros para disfrutarla. No debemos tener un entendimiento superficial de esto, no, Señor, sino como la profundidad de la Biblia, porque la Biblia, eso es lo que nos muestra, eso es lo que nos enseña. Entonces, en esta mañana yo puedo decirte que leamos de nuevo 1 Corintios 15:10, porque allí Pablo habla 3 veces concerniente a la gracia. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Ya lo leímos, pero lo vamos a
a volver a leer. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios, ahí está una, yo soy lo que soy. Y su gracia, dos, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia, tres, de Dios conmigo. Ahora fíjese pues, dos veces como la gracia de Dios y una de su gracia. Leámoslo otra vez. Dos veces como la gracia y una de su gracia. Porque, dice, pero por la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Segunda vez, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Pero la gracia de Dios y su gracia. La gracia de Dios y su gracia. La gracia de Dios y su gracia. ¿Se le quedó? Vio que dos veces está como la gracia de Dios. ¿Sí? Dos veces como la gracia de Dios y una como su gracia. Dos veces como la gracia de Dios y una como su gracia. Entonces, en este versículo, gracia es el Dios triuno viniendo a ser nuestra vida y nuestro todo para nosotros. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que hables de la gracia, tienes que estar consciente que la gracia es la persona que tú tienes. Cuando yo digo la gracia de Dios, Dios está en mí. Su gracia es Jesucristo. Su gracia es Jesucristo. Y fue en esta gracia, fíjese pues, fue en esta gracia que Saulo de Tarso, el más grande de los pecadores, porque así lo pone él, o así se pone él en Primera de Timoteo 1, del 15 al 16. Leámoslo. Primera de Timoteo 1, del 15 al 16. Primera de Timoteo 1, del 15 al 16. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Fíjese pues, cómo el pecador más grande, porque así se pone él en la Biblia, vino a ser el apóstol más grande que trabajó más abundantemente que todos los demás apóstoles. O sea, la gracia de Dios. Por eso él dice, pero miren, esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios que trabajó en el pecador más grande, dice, para salvarlo. Es la gracia que me hizo trabajar más grandemente que todos los apóstoles. Así que la gracia no solamente lo cambia a uno de pecador a santo, sino que lo hace un apóstol trabajador. La gracia de Dios. Por eso usted oye a muchos siervos que cuando a veces les dicen, hermano, ¿y cómo le ha ido? Por la gracia de Dios me ha ido bien. Por la gracia de Dios estamos trabajando en el ministerio. Por la gracia de Dios es que estamos en pie. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. ¡Aleluya! Entonces, ya estamos terminando nuestra lección de hoy. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Y versículo 10. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjate, hermano, por favor. Por favor, no dejes caer en tierra estas lecciones, hermano, porque tú tienes un don,
pero lo debes ministrar de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Muchos hermanos son muy talentosos, son muy habilidosos, son muy sabios, son muy inteligentes, son muy astutos, pero tristemente todo lo hacen a través de su propia sabiduría. No lo hacen a través de la sabiduría de Dios, mucho menos a través de la multiforme gracia de Dios, hermano. La multiforme gracia de Dios es el rico suplir de vida, el cual Dios mismo nos ha ministrado a nosotros en muchos aspectos. Como buenos mayordomos, como buenos administradores, por el don que hemos recibido, nosotros deberíamos ministrar a la iglesia tal gracia. No doctrinas, ni regaños, ni legalismos, hermano. Mire, usted se da cuenta en la vida de la iglesia. Si se trata de las hermanas que están en la cocina, si se trata de los servidores que van a darle de comer a los hermanos, muchos de ellos lo hacen renegando y quejándose y tratando mal a los hermanos que les llevan la comida. Allá en la cocina se pelean entre ellas. Una que otra hasta se atreve a decir que ella le da mejor sabor a la comida que la otra. ¿Por qué? Porque no nos tratamos en gracia. Porque no dejamos que la persona que se llama gracia fluya a través de nosotros. Nosotros debemos tratar de acuerdo a la multiforme gracia de Dios a los hermanos, a los patrones, a los hijos, a las hijas, a los tíos, a los abuelos, a los diáconos y los diáconos a los hermanos o viceversa. Hay muchos diáconos que están ahí puestos como diáconos, pero lo que menos hacen es servir. Lo que hacen es quejarse de todo. Hermano pastor, mire que estos no hacen caso. Hermano pastor. Hermanos, please, please, please. Estamos hablando de algo, hermano, que es gracia. Tenemos que, mira, voy a leer contigo de nuevo el versículo 10. Nunca se te olvide primera de Pedro 4:10. Pedro lo aprendió. Pedro, el que se quejaba por todo y de todo. Él, cuando escribió esta epístola, él ya había crecido y madurado y dijo: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Sí, si eres músico, ministralo bajo la multiforme gracia de Dios. Si eres diácono, ministralo bajo la multiforme gracia de Dios. Si eres presidente de jóvenes, si eres maestro de escuela dominical, sea lo que sea que Dios te ha puesto a hacer en la vida de la iglesia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia es para administrarla. La gracia es para que seas un mayordomo de ella. No es de adorno, no es para que hagas lo que te dé la gana, no es para que trates a las personas como tú quieras. Hermano, ¿por qué dice la Biblia que el siervo de Dios debe ser amable? Porque todo lo que se hace para Dios, sea de palabra o de hecho, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y hacer las cosas en el nombre de Jesucristo es ser un buen administrador de los dones que Dios le ha dado bajo la multiforme gracia de Dios. Ay, mi hermano. Terminemos ya en Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ya sabes cuál es el objetivo de la gracia entonces. La gracia es para que suframos, hermano. Si Dios nos ha dado de su gracia, es para que soportemos. Si Dios nos ha dado de su gracia, es, hermano, para que seamos conchudos. No seas así tan como de todo te sientes, hermano. Todo te hace sentirte mal. Ay, si no te saludaron, ay, me siento mal. El pastor no me quiere a mí. Ay, es que el pastor me trata de esta manera. Ay, hermano, ¿qué te pasa, mijo? ¿Qué te pasa? Tenemos una palabra concerniente a la gracia de Dios aquí en este versículo. Toda gracia.
se refiere a las riquezas del abundante suplir de la vida divina en sus muchos aspectos, ministrado a nosotros en diferentes pasos de acuerdo a la administración del Nuevo Testamento. El término, el Dios de toda gracia, es único y solo se encuentra en este versículo. Pedro no dice que Dios es meramente el Dios de gracia, sino el Dios de toda gracia. Es un atributo que nos favorece en Cristo. Pero no te olvides, pues, vamos a volverlo a leer. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria, a su expresión. Tú estás llamado para expresar a Dios, a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, tus 80 años. Es poquito tiempo el que hay que sufrir, hermano, 80 años. Así que te llamaron a sufrir para que después que ese poco de tiempo sufras, Él te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Que Dios te bendiga, y si Él nos da vida, mañana seguimos con el atributo número 18, 19 y 20. Despídete. Hasta pronto. Dale gracias a Dios por la exhortación. No te quejes. No te quejes. Bye. Gloria a Dios.